en este cuarto episodio no nos queremos quedar por fuera de hacerle un pequeño y sentido homenaje al maestro Fernando Botero, a quien perdimos hace algunas semanas, murió a sus 91 años y pues para colombianos y personas que vivimos en Medellín fue una figura bastante relevante para ver cómo nuestra ciudad se ponía a nivel internacional como referente y al mismo tiempo cómo podíamos encontrarnos de alguna manera en las cosas que él representaba en sus esculturas, en sus pinturas y en sus dibujos. Y también el cómo estuvo inmerso en todo lo que se vivió a finales de los 90 y principios de los 2000 en la historia social, política y el conflicto que vivíamos en nuestro país. Entonces, siento que es una figura supremamente referente, pero también lo es a nivel internacional por muchos otros motivos. Finalmente es una figura que las personas a nivel mundial pueden reconocer fácilmente desde sus pinturas, desde las formas, desde todo lo que incluía las temáticas del maestro Fernando Botero en sus expresiones. Entonces, para iniciar esta conversación, porque va a ser una tertulia aquí agradable entre parladores, tenemos a un invitado y el invitado se puede presentar a sí mismo. Bueno, mi nombre es Brian, soy un Brian que no roba, Muy importante. importante decirlo, ¿cierto? Y un Brian que no ha muerto apuñalado en su adolescencia y que sabe de Botero precisamente, trabaja en el mundo del arte, específicamente en el Museo de Antioquia, muy cercano a la obra de Botero y me parece también importante que tengamos una conversación, porque creo que Botero es un artista de bastantes mitos, que no existen como puntos medios, o lo amas profundamente o lo odias profundamente, pero no existen como puntos medios con Botero. Es un artista que siempre nos invitaba a profundizar en absolutamente todo. Entonces, gracias por invitarme por acá. No, gracias a ti, Bragis. A Bragis lo conozco hace algún tiempo. Justamente en el Museo de Antioquia nos conocimos en un taller que sale para maestros, que se llama Yo Maestro, y pues los profesores de escuela podíamos aplicar para utilizar el arte dentro de nuestra cotidianidad para el análisis y el desarrollo de otras perspectivas en el aula de clase con nuestros estudiantes. Fue un espacio muy enriquecedor. Bragis ahí nos acompañó en ese proceso y bueno, quedamos amigos de la vida para seguir hablando de cosas, parlando de cosas y hoy pues nos reúne aquí Botero. Acabas de decir algo, Bragis, muy interesante y es que Botero es de muchos mitos. Vamos a empezar entonces por esos mitos, o sea, la gente ve a Botero, vos que estás en el museo, la gente ve a Botero, la gente del común y qué es lo que dicen. Ay, bueno, a mí me parece muy gracioso porque a mí me gusta definir a Botero como un artista de primeras impresiones, siendo un artista con el reconocimiento que tuvo una carrera tan larga, ¿cierto? Y a mí me parece muy chistoso esa noción de la gordura, ¿cierto? La obesidad que está tan marcada en las personas con las obras de Botero. De hecho, en la ciudad de Medellín, ahí al frente del Museo de Antioquia, pues está la icónica Plaza Botero, ¿cierto? Un proyecto que se denominó como Ciudad Botero, con una donación que hace Fernando Botero, 23 esculturas, pero que en la ciudad es conocida como la Plaza de las Gordas, ¿cierto? Las gordas de Botero, sí señor. Las Gordas de Botero, o por allá en los 80, las primeras esculturas que dona Botero, que está cerca al Banco de la República, es un torso femenino, se llama torso femenino, y la No, pero conocen así no se como... llama. Ah, Porque, o sea, y lo digo es porque justamente cuando mi mamá me llevaba en sus excursiones al centro, que cuando uno era chiquito uno veía esas excursiones como la aventura más grande de la vida, meterse entre las calles de Junín y Ayacucho y caminar y no sé qué, pues mi mamá decía, no, pues entonces salimos por donde está la gorda de Botero y caminamos hacia tal parte. O sea, y la gente lo entiende como punto de encuentro. Ahí en el Banco de la República, ¿nos vemos en dónde? En la gorda Botero. sí, total, sí, sí, tal cual, y creo que es el punto de referencia de almuerzo más grande del centro. La gente esperando por almuerzo al mediodía. Pero se llama torso de mujer, Torso femenino, torso femenino. increíblemente. Pues de hecho, ahorita que hablemos un poco de Botero y todo ese homenaje que le hace a la historia del arte, nos vamos a dar cuenta que los nombres son bastante
pues sencillos como si fueran estudios, ¿cierto? De arte, como hombre con sombrero, mujer con sombrilla, no es como que mujer desbordada por la imaginación suprema, no, no hay nombres complicados con Botero, ¿cierto? Entonces sí, es un artista de primeras impresiones con ese asunto de la gordura. ¿Y qué pasaría si yo les contara que, pues, si Botero con 91 años, no, nunca, pues muy pocas veces hay como registro que conozca, le he conocido a Botero dos obras que nos hablan específicamente sobre la gordura, donde aparecen dos mujeres gordas, ¿cierto? Pero que se nota, pero él diciendo que nunca en la vida, jamás, ¿cierto? Su obra tuvo que ver con la obesidad ni la gordura, ni con los cuerpos grandes y la belleza de los cuerpos, que también dicen eso, pero sí, pues tiene que ver más con un concepto que él denominaba el volumen, ¿cierto? Y muchos dirán como, ah, pero es que eso es lo mismo, pues esa mujer, pero ese man gordito sí hay mucho volumen. No, hay como unas diferencias ahí bastante marcadas con relación al volumen y tiene que ver con, sí, un artista bastante juicioso que su sueño siempre fue como perseguir la historia del arte y persiguiendo esa historia del arte, pues en un viaje se va a encontrar con eso que él llamó el volumen. De hecho, la va a encontrar en un lugar maravilloso que es México. En México es donde él cuenta que descubre el volumen con una historia muy sencilla, y es que él se sienta en un parque, saca una libreta y empieza a dibujar un instrumento de cuerda muy conocido, como las mandolinas, una guitarra como más pequeña y más redonda, y el agujero por donde sale el sonido de ese instrumento, por puro accidente, lo va a dibujar más pequeño. Y al cometer ese error se va a dar cuenta que la mandolina se veía mucho más grande. Entonces, claro, él dice, wow. O sea que si uno pone detalles más pequeños en ciertos lugares y los contrasta con figuras mucho más grandes, desproporcionadas, puede generar esa sensación de volumen. Entonces, claro, cuando uno ve las pinturas de Botero, las esculturas de Botero, se va a dar cuenta que tiene detalles muy, muy pequeños, como las facciones de los rostros, La ¿cierto? nariz, O los las ojos son más manos. pequeños, las manos, los dedos. Exacto, ¿cierto? Y que en contraste con una cabeza gigante, ¿cierto? Pues nos va a dar esa sensación de volumen. Por eso es que las obras de Botero hay personajes que tienen abdominales. A mí me encanta eso porque la gente es como, ¿qué? ¿Cómo así? Pero si son gordos, ¿por qué están marcados y tienen esas chocolatinas y están musculosos? ¿Qué es eso? Entonces ese es el primer mito, ¿cierto? Que Botero pinta gordos y nada, es todo lo contrario, una búsqueda de las proporciones. Y es muy bonita justo, él pinta varias veces como guitarras y mandolinas. Hay una que se llama Mandolina sobre una silla o algo así. Y se nota inmediatamente que la mandolina está desproporcionadamente hecha, pero todo a su alrededor es así. O sea, todo el cuerpo del instrumento es en ese nivel de volumen. Lo que hace que, pues, o sea, vos no hablas de una mandolina gorda. Entonces es como ahí donde uno empieza a entender que sí, hay que desmentir eso de la gordura, porque los mismos objetos o instrumentos o cosas que acompañan a los personajes de sus pinturas también son así voluminosos, o sea, todo está hecho como en esa desproporción. Y lo vamos a ir mencionando en algunas otras obras a lo largo pues como del episodio para que nuestros escuchas estén ahí atentos con su Google al lado y vayan ahí buscando estas pinturas, estas obras para que también se hagan una imagen de lo que acá estamos señalando. Pero bueno, entonces esto es en cuanto la representación el estilo que lo marca muchísimo a él. Pero en cuanto a contenidos, también hay esos mitos, o sea, porque uno ve que él pinta muchas cosas relacionadas con la Iglesia Católica, con figuras católicas. De hecho, tiene una serie completa del Via Crucis que es espectacular, pero no necesariamente está haciendo una oda a lo religioso ni a la parte de la fe. O sea, no es que sea un asunto netamente como medieval o renacentista, donde pues no se hacía una crítica directa, sino que era solo una representación. En este caso, Botero también tenía, no sé si serán segundas intenciones o serán primeras intenciones, pero finalmente no era la necesidad de simplemente destacar un tema por encima de los otros, sino que siempre lo utilizaba como medio para poner su idea o para poner su intención. Sí, de hecho, sí, ese es otro mito de la obra de Botero con relación
a eso que mencionas, lo religioso. Yo creo que una tía ve una obra de Botero y dice, ay, vea, tan lindo como pintó Nuestro aquí Señor Jesucristo. a la Virgen de Chiquinquirá, mire qué lindo, ¿cierto? Cuando Botero estaba haciendo todo lo contrario y es que estaba criticando precisamente esa élite católica de ciertas épocas. Entonces es un artista que se deja llevar mucho como por los detalles. A veces puede ser muy explícito, va a tener un periodo donde es muy explícito, pero en la generalidad de la obra de Botero nos vamos a encontrar con un artista muy sarcástico, en donde hay muchas cosas escondidas. Para lograr acceder a esas informaciones hay que mirar a Botero a partir de los detalles. Tal vez si uno ve una pintura, la ve y dice, oiga, qué cosa tan grande, colores hermosos, oiga, y sigue derecho, tal vez no viste a Botero, déjame Ajá. decirte. Tienes que mirar el detalle, qué cosas hay. Muchas veces aparecen moscas, muchas veces aparece humo, muchas veces aparecen los famosos fisgones o chismosos que se están asomando por una ventana mirando una situación específica, o los personajes tienen las uñas sucias que nos puede indicar que algo está pasando, pues hay algo malo, hay suciedad, ¿cierto? Entonces todos esos detalles lo que permiten es empezar a generar una narrativa mucho más grande de lo que quiere Botero. Si pueden por ahí, pueden buscar una obra muy icónica que está en el museo que se llama La Familia Colombiana. Y es Ujú. una obra hermosísima porque es una familia como de clase alta, en donde la servidumbre apenas puede aparecer en el retrato y solamente entran las manos como de la sirvienta entregando el café, pero una esposa bastante celosa mirando muy feo esas manos que entran de la servidumbre. Y uno cree que Botero pues nos está pintando una familia, ¿cierto?, colombiana y ya, pero cuando uno empieza a mirar los detalles, aparecen moscas que nos indican que algo que está oliendo mal en esa familia, aparece humo negro que algo nos indica que algo se está quemando dentro de esa familia, aparece un personaje dormido súper extraño que puede estar hablando incluso de la muerte o de esos roles sociales de los hombres que están sentados y las mujeres paradas, ¿cierto? Ujú. Entonces es una obra que a fin de cuentas no nos habla de la familia colombiana, sino que nos habla de una situación y un contexto, y es la historia de una infidelidad, de cómo el patrón y el personaje principal que está más grande en la pintura, ¿cierto? Pues engaña a su esposa con la servidumbre, y hay un pequeño personaje de una niña con un delantal que toca de una manera con mucha confianza, ¿cierto? A su padre, al patrón, ¿cierto? Entonces cuando uno ve esa generalidad a partir de esos detalles y se da cuenta que es una infidelidad, a uno se le explota la mente, es como, ¡guau! Pues a simple vista uno no logra comprenderlo, pero examinándola muy bien es como, ah, claro, sí, por supuesto. Entonces es como la sutileza, ¿cierto? Es una sutileza sarcástica, la llamaría yo, de Botero a la hora de presentarnos temas sociales, y que por eso puede haber mucha confusión por la gente que lo ve, ¿cierto? Por eso decía al principio que es un artista que sí o sí nos invita a profundizar. Porque también está como esta otra perspectiva que también uno identifica fácil en Botero, porque aunque a veces los personajes están dando como este tipo de guiños a una situación más menos evidente al ojo así rápido, pues también hay otras representaciones que son más bien como estudios o su propia reinterpretación de cosas con las que él está totalmente fascinado, que es finalmente toda la historia del arte. O sea, vos me contabas en la preparación que teníamos de este podcast, de alguna manera como Botero lo que buscaba era eso, o sea, era la fascinación por entender técnicas, entender composición de artistas, principalmente del Renacimiento, y a partir de ahí él como que intenta añadir muchos de estos elementos a su propia obra, pero desde su propia interpretación, de cómo él lo quería ver o desde lo que él quería pues como incluir. Y por eso vemos que él tiene como varios estudios de estos artistas que él destacaba o que tenía pues como una particular fascinación. Sí, como el perseguir la historia del arte es fundamental para él. Hay una historia, les cuento una historia muy rápida, cuando Botero empieza a tener sus primeros viajes a Europa, por allá en los 50, y es que él toda la vida estuvo obsesionado con la historia del arte, pero la única manera de acceder a esos referentes de la historia del arte pues era a través de libros, imágenes. Entonces a él le hacía mucha ilusión, él relataba que cuando llegara a Europa, pues lo primero que iba a hacer era ir a conocer esos referentes que había conocido por libros.
Y él llega a España y él cuenta que tiró las maletas al hotel y salió corriendo, o sea, le importó un carajo instalarse, sino que tiró las maletas y lo primero que voy a conocer son museos. Y cuenta que estaba en una sala en donde estaba mirando un Picasso y él dice, wow, pues es una obra hermosísima, claro que sí, pero de cierta manera no era lo que esperaba, ¿cierto? Y eso hace que Botero se devuelva en la historia del arte y se ubique por allá temporalmente en una época que es el Renacimiento. Y en el Renacimiento nos vamos a encontrar con muchos artistas que estaban en la búsqueda de representaciones muy religiosas, ¿cierto? Paisajes. Y si uno ve las pinturas por allá de los 50 y obras del 54 al 55, que uno observa un Botero que está haciendo referencia a la historia del arte renacentista italiano. Entonces son paisajes italianos, nada que ver con ese asunto del volumen que ahorita hablábamos, ¿cierto? O lo que conocemos actualmente de Botero, sino que era un artista que estaba entendiendo las dinámicas del Renacimiento, de la historia del arte, se obsesiona con el Renacimiento. De hecho, la obra de Botero es súper renacentista en todos los sentidos, desde ese asunto del estatus, el poder, de cómo se representaban a los santos, que normalmente eran más grandes. Hay una obra, por ejemplo, que se llama La expulsión de los demonios, que es de El Giotto, un referente bastante fuerte para Botero, y es un padre gigante echando los demonios de un pueblo. Entonces el pueblo aparece súper chiquito al lado del padre y los demonios por allá volando, ¿cierto? Y entonces Botero tomaba de referencia eso, por eso es que en la obra de Botero aparecen personajes más grandes que otros, ¿cierto? O sea, que le da estatus, le da poder y protagonismo a ciertos personajes jugando con esa idea renacentista. Entonces, claro, es un artista que persigue la historia del arte. Podemos ver una obra y uno dice, uy, yo he visto esa obra en alguna parte. Y claro, cuando uno va a leer es que tal vez está haciendo referencia a una Mona Lisa de Da Vinci, pero versión Botero, o está viendo un retrato femenino de Rubens, o así, ¿cierto? Entonces es un artista que le rinde homenaje a la historia del arte. Y a partir de eso, pues él empieza pues como a utilizar esos referentes y meterlos dentro de su propio estilo, porque yo siento que, no sé, Brayes, vos que desde tu experiencia como artista también, al principio es más fácil uno como empezar a hacer como copias, no sé si será la palabra pues como indicada, pero como empezar a intentar repetir lo que hacían los artistas de algunas otras épocas como para ver el cómo y a partir de ahí uno utilizar esos elementos e incluirlos en lo que ya uno quiera. Pues es como una técnica que permite estudiar y entender el desarrollo para uno llegar y decir, listo, si me gusta, no me gusta, lo deshago de esta manera, lo adapto de esta manera y pues Botero también lo hacía en cierta medida en cómo organizaba y componía sus obras. Sí, es que es un artista del siglo XX. En el siglo XX había una idea de perseguir una identidad propia de los artistas. Los artistas estaban buscando una identidad y Botero estaba buscando una identidad en su pintura, pero creo que no solamente pasa pues con las artes pictóricas, pasa con todo, pues cierto, como que esa referencia, por ejemplo, vos que sos, que te gusta escribir, ¿cierto? Pues ahí uno se nutre ahí un montón de cosas para luego encontrar el estilo, o en la música uno escucha un montón de cosas para poder no sé, saber qué le gusta o si quiere hacer música, pues uno tiene unas referencias. Botero sí, digamos que es una manera sencilla, ¿cierto? Para hacerlo, pero con Botero hay algo más allá de eso, que simplemente replicarlo, sino que tiene que ver con una exaltación, un homenaje, ¿cierto? Es que es una referencia directa que puede hacer, por eso es que Botero se pintaba muchas veces como ay, bueno, estoy aquí cenando, comiendo con Ingres, que es un artista que ni siquiera le pertenece a su época, o un Botero que se pintaba por allá en el Renacimiento con todos esos referentes que les gustaba, ¿cierto? Entonces se volvía como también un asunto obsesivo, ¿cierto? De rendir homenaje a esa historia del arte, hacer la referencia
directa. Es como, bueno, si un artista hizo esto, yo lo voy a repetir al pie de la letra y a partir de eso ver, ¿cierto? Como que aprendizajes tuvo ese artista y yo me voy a apropiar de eso haciéndole ese homenaje. Y de hecho, me parece bastante particular que tiene como un autorretrato que tiene hasta el sombrero y tal, como si fuera de la época del Renacimiento y pues, o sea, nada que ver. Entonces, no sé, a veces me pongo a pensar como que si él realmente está delante de un espejo con este sombrero puesto para poder hacer este retrato, porque pues es como querer viajar en el tiempo y ver cómo se hacía en esa época. Entonces me parece muy bello la forma en el que finalmente lo reinterpreta y a partir de ahí pues sí logra una identidad única, porque lo que mencionábamos al inicio, finalmente es un artista que donde vos vayas, la gente sabe de él, lo reconoce y lo tiene pues como presente dentro de lo que se concibe ahorita como referente del arte contemporáneo. Hay una cosa importante y es que pues aunque la gente a nivel internacional reconoce a Botero, también lo conectan mucho con Colombia, pero él vivió mucho tiempo fuera de Colombia, o sea, casi que desde sus 20 y pico de años siempre estaba por fuera y aunque regresaba constantemente a Medellín, pues él tiene dentro de su hacer y dentro de su pensar artístico a Colombia muy, muy presente. Aquí podemos mencionar algunas cosas de la vida de Botero. Él viene pues como de una historia un poquito más, o sea, no era un asunto netamente pues como de una clase, de una élite alta, como lo podemos pensar de algunos artistas que tenían como los ingresos o la familia o la fortuna para poder estudiar arte. Botero no tiene esa tradición, él se construye a sí mismo el camino para poder ser el artista que logra ser y a partir de premios y reconocimientos que se va ganando en sus primeros años, pues es que logra salir a Europa y empezar pues como a hacer toda su historia. Entonces él viene como de esa tradición y lo menciona muchísimo como de provincia, como de pueblo. Y él no la abandona jamás, pues, o sea, la forma en la que habla, el acento que tenía hasta hablando inglés era netamente paisa, antioqueño, como si hubiera acabado de salir de la finca y eso a mí me parece muy bonito porque no se deja pues como desdibujar dentro de esa identidad de lo que era Colombia y de lo que era su ciudad desde lo que él mismo pues como proyectaba. Pero al mismo tiempo, pues en las primeras obras, como lo estamos mencionando, hay guiños a esa tradición popular de la que él venía. Sí, yo lo definiría como aterrizar todo un contexto colombiano. O sea, pueden aparecer figuras, paisajes de otro país, pero es como ve, eso es como un Nueva York, pero muy paisa, ¿cierto? O eso es Francia, pero ¿qué es eso tan colombiano? Porque sí, es un botero que sí tiene la finca en la boca y en el pincel todo el tiempo. De hecho, no sé, como ver representaciones de ciudades en la obra de Botero es súper difícil, porque siempre Botero lo que hacía era pintar a Casitas de Medellín como pueblo. si hubiera un pueblito, sí, total, o sea, el edificio más alto es la iglesia, tal cual, entonces es un artista bastante influenciado por eso, y no solamente en los paisajes, sino que también tiene que ver mucho con esas representaciones de la historia del arte que había. Por ejemplo, un retrato, cuando la gente se mandaba a hacer un retrato, no sé, en 1800, pues era muy caro, no, era carísimo, no cualquier persona podía acceder a un retrato y no era simplemente una representación de ay, vamos a ver cómo se ve esa persona, entonces la vamos a mandar a retratar o me va a retratar, sino que tenía que ver con un asunto del poder, del estatus. Y es que entre más afrancesado, entre más europeo se viera un personaje en un retrato, mucho más poder tenía, ¿cierto? En territorio, que es lo mismo que pasa con los objetos y herencias que tenemos, como que la abuela tenga la vajilla en un estante que uno no puede tocar y que si se acerca se gana tres correazos y que esa vajilla solamente salga en ocasiones especiales como la visita en diciembre, yo qué sé, ¿cierto? Son como modismos de estatus de la época. Entonces Botero aprovecha mucho esos modismos, ¿cierto? Y por ejemplo nos puede poner un personaje que se llame La Colombiana, pongo un ejemplo, y uno dice, bueno, ¿cómo así que colombiana? Porque uno ve
un retrato de esa chica súper afrancesada, o sea, con peinado, vestido, unos guantes, una bufanda, un cigarrillo, ¿cierto? Y uno empieza a mirar como, bueno, es súper afrancesada, pero uno la ve para con una platanera, tiene puestas unas esmeraldas, que es algo súper propio colombiano, el vestido es súper tropical como si fuera una sandía, el cabello, hay mucha gente que dice que parece un coco, ¿cierto? Entonces aprovecha mucho la historia del arte, la tradición del retrato, en donde los personajes se veían afrancesados por un asunto de poder, y nos lo pone en contraste con una cultura popular colombiana. Entonces, con Botero todo es súper mega popular colombiano, ¿cierto? Unos reyes de Francia pasando por Medellín, por el frente de la casa en Boston, donde aparece la mamá observando cómo pasan los reyes de la aristocracia francesa, que no tienen nada que ver con la época, pasando por los 90 en Medellín, ¿cierto? Entonces juega mucho con esos imaginarios de Colombia. Entonces sí, ahorita yo creo que podemos plantear esa pregunta, y es que qué tan colombiano es Botero, ¿cierto? Ahorita hablaremos lo más probablemente de eso. Y más porque lo que yo siento que sucede mucho es que, o sea, él tenía una visión propia de Colombia. O sea, era una cosa que estaba en su cabeza que no necesariamente conectaba con la Colombia que estaba viviendo en ese momento, pues porque, y pues de alguna manera siento que me identifico mucho con esa visión de Botero ahorita. Si bien uno puede salir del país, estar en otra parte, vivir en otro lado, hay cosas que lo dejan a uno atado a la tierrita, digámoslo así. Y, y Botero, aunque no estaba directamente enterado, y más en esa época que no había ningún tipo de redes sociales, sino ciertas noticias o periódicos, pues estar lejos implicaba estar desconectado de muchas cosas y al mismo tiempo el añorar muchas otras. Entonces, esos guiños que él metía dentro de su tradición, dentro de lo que él vivía, dentro de lo que él crecía, de su propia identidad colombiana, entre comillas, llamémoslo así, por el momento, pues también lo quería meter en su obra, aunque estuviera todavía persiguiendo otras cosas, otros referentes y otras ideas, pues aún así lo tenía muy presente. Y más adelante es que uno puede entender el cómo pues no se puede desligar del todo y a partir de más noticias que salen, más cosas de actualidad, él se iba enterando de lo que estaba sucediendo en su país, pues más sacudido se sentía alrededor de eso y finalmente dice como que no, o sea, yo no me puedo quedar afuera solo con la Colombia que estoy pensando, sino con la Colombia que también está pasando ahorita. Sí, es importante eso que mencionas, como ese concepto de la identidad, no solamente particular, individual, sino que en todo ese desarrollo del siglo XX, esa construcción de la identidad nacional en muchos países latinoamericanos fue súper importante, ¿cierto? Y en Colombia fue súper problemático, ¿cierto? Hablar de procesos de identidad. De hecho, pues hasta el día de hoy podemos hablar de que es un poquito complicado, un país que se compone regionalmente, hablamos de procesos de identidad regionales que son súper marcadas en, no sé, en el sur es súper diferente al norte, los acentos, el clima, pues entonces es súper difícil ponerse de acuerdo en qué es la identidad nacional, y creo que es la búsqueda de muchos artistas. De hecho, Botero va a ser parte, a mí me gusta llamarlo el guante de Thanos, porque había un personaje, pues Marta Traba, que era una argentina, una crítica de arte súper famoso, llega a Colombia, ¿cierto? En la época de los 60s y 70s, y va a tener mucha influencia sobre las nociones del arte. Y criticando fuertemente el arte colombiano, como a ver, ¿qué es eso? ¿Cómo así eso no existe? Acá no hay identidad, ¿de qué me estás hablando? Entonces propone una mirada de seguir replicando lo que está pasando en Europa y diciendo, bueno, ustedes tienen que repetir lo que hicieron ellos para buscar esa identidad, y luego se termina contradiciendo un montón de veces más, pero, ¿cierto? Al final llegas como, no, sí, hay que buscar la identidad en el arte colombiano, ¿cierto? Y adivinen quién era de los afectos de Marta Traba, que hacía parte, o sea, Botero era una gema del infinito del guante de Thanos de Marta Traba, ¿cierto? En donde también va a ser la encargada de que el arte en esa época pues se vuelva un poco elitista, porque ciertos artistas solamente podían entrar dentro del mundo del arte y entraban dentro de ese asunto de la identidad nacional colombiana, y eso va a dejar muy de lado eh, las representaciones políticas de la identidad nacional que se desarrollaron a inicios del siglo XX. Un Pedro Nel Gómez que nos ponía en espacio público, no sé, la masacre de las bananeras, hablar de problemas de minería,
ponernos personajes específicos y criticarlos, ¿cierto? Eso se va a dejar de lado por una búsqueda mucho más estética. Entonces, Botero es súper extraño, pues, porque es como una búsqueda estética que tenía, y él llamaba el volumen como la sensualidad de las formas, eso suena súper provocativo, sensual, y era una búsqueda estética, ¿cierto? Pero que, como dice Manuela, todo eso que pasa en el desarrollo inicial del siglo XX, que fue un periodo súper violento, que en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, mucho más violento todavía, ¿cierto? Era un Botero que no podía estar pintando cosas estéticas y ya, y que lo termina de alguna manera, ¿cierto? Encontrando la violencia a partir del 70, del 80, una generación de jóvenes con una necesidad de decir qué estaba pasando. Y es como, bueno, estoy aquí, estoy pintando cualquier cosa, pero ¿cómo puedo estar pintando cualquier cosa si me asomo por la ventana y está pasando, no sé, un carro bomba? O si hablamos de los 90 del narcotráfico, ¿cómo no hablar del narcotráfico con todo lo que estaba pasando? Entonces, como esa importancia de que el arte se aterrice al contexto, ¿cierto? De la situación. Y pasa una cosa muy particular y siento que de alguna manera eso nos sacude mucho a todos los colombianos y creo que en algunas otras regiones del mundo también se vivió pues como situaciones de violencia bastante fuertes y es que la violencia se convierte en un asunto cotidiano. O sea, yo tengo una imagen muy marcada de mi infancia viendo noticias y que se volviera paisaje en cada titular o en cada última hora de un secuestro, de una pesca milagrosa, de un ataque a X campo de la guerrilla o de un ataque a X base militar o de un carro bomba en la mitad de la ciudad y etcétera. O sea, siempre era un asunto que sacudía la violencia y que para uno que tuvo la fortuna de estar pues como en una burbuja de clase media de ciudad, si bien uno vivía con miedo, uno no se sentía cerca a esa realidad de violencia porque pues eso lo vivía la gente del campo, de los pueblos o de las afueras, los que estaban pues como más marginados en cuanto que no tenían una protección entera que teníamos quizás algunos en la ciudad. Pero también en la ciudad había otro tipo de peligros, otro tipo de amenazas, otro tipo pues como de miedos. Y yo siento que lo que finalmente hace Botero es como darse cuenta que esto no puede quedarse sin que él diga algo al respecto. Y el decir algo al respecto no era simplemente opinar o decir si le parecía o no le parecía, sino pintarlo, pues ponerlo en su propio lenguaje. Y hay mil cosas dentro de esas representaciones que uno ve y yo siento muy cercanas a eso con lo que uno creció. Sí, yo creo que sí, como esa inseguridad todo el tiempo. Hay cosas que uno pasa por alto. Me hiciste recordar el agacharse, por ejemplo, en las casas, ese gesto de peleas entre bandas cuando se armaban las balaceras. Para mí era súper natural estar, yo crecí en un barrio que se llama Castilla, que pues ha tenido una historia bastante fuerte en relación al narcotráfico, ¿cierto? Las plazas de vicio, los grupos, pues sí, como al margen de la ley. Y claro, mi abuela, yo estaba viendo televisión, viendo, yo qué sé, cualquier cosa que uno veía cuando era chiquito, y de un momento a otro se armaba una balacera, y uno como niño era como, ah, bueno, sí. Y entonces la abuela es como, agáchese, y uno como, ah, fue madre, no me va a poder terminar mi programa porque otra vez la balacera y me toca agacharme, ¿cierto? O sea, eso es súper naturalizado, ¿cierto? Es como, ah, mataron a alguien, ay, ah, bueno, sí, ¿cierto? ¿Quién Ocho sabe por muertos qué lo allí en tal matarían? cuadra. ¿Quién sabe por qué lo matarían? Sí, entonces uno crece como en un contexto naturalizado de la violencia y que creo que hay un papel fundamental en las artes ahí porque era precisamente evidenciar y desnormalizar de alguna manera la violencia, haciendo precisamente eso, diciendo, es como, hey, pues es que ¿cómo no vamos a evidenciar lo que está pasando de manera crítica si estamos inmersos en todo esto, ¿cierto? Era como un sacudón, como de ahora pues los ojos, que hay muchas cosas que están pasando. Y no volverlo normal, pues porque finalmente el querer buscar representar esto de alguna manera,
Porque es que también eso es un asunto muy hipócrita que vivimos los seres humanos y es que listo, naturalizamos ciertas cosas, no pasa nada, sí, hay gente que muere todos los días y ya, pero cuando lo vemos de una manera más cruda o de una manera más fuerte, decimos como que, ay, no, no me muestre eso. Como que, ay, no, no, no tengo que ver eso porque ya ahí sí toca una fibra que es darme cuenta de lo que realmente representa la crueldad de la violencia, la crueldad de la muerte como un asunto de todas las noticias, de todos los titulares. Y creo que de alguna manera Botero empieza a ser un poquito más evidente en la forma en la que lo iba representando. Sí, total. O puede pasar todo lo contrario, ¿cierto? Ser súper boyeristas con la violencia o lo que pasa. Pues pongo un ejemplo, ya que estamos hablando de Botero y la muerte, ¿cierto? Como un Botero que pone en la caja en el Museo de Antioquia, en la antigua sala del Consejo, que el museo era la alcaldía, y para que la gente pueda ir a observarlo. A mí me llamaba mucho la atención que la gente cuando entraba a ver a Botero, esperaba que el cajón estuviera abierto, ¿cierto? Y poder ver a Botero, y pudiera que no estuviera cercano a la obra de Botero ni nada, pero eso, solamente con por ese asunto boyerista, morboso, de cómo, ay, vea, se murió esa persona, y es como Pero súper vamos a ver si sí se implícito. murió. Vamos a ver si se murió, vamos a confirmarlo. Y salían enojados, es como, ay, perdí mi tiempo, ¿cómo así que esa caja no estaba abierta? ¿Cómo así de qué está hablando? Mm. O sea, imagínate Entonces, la gobernación, la familia Botero haciendo el esfuerzo de la vida para llevarlo al Museo de Antioquia, que el homenaje, que no sé qué, y la gente haciendo una fila de 2 horas y ver que la caja no estaba abierta y salir aburridos por eso. O sea, no hay nada que represente mejor ciertas cosas de lo que es la cultura paisa que eso. Finalmente también. Y por eso hay periódicos como el Cubo, que hasta hace algún tiempo se llamaba La Chiva, donde ese titular y la foto del titular que lo acompañaba, pues era un asunto netamente cruento, amarillista, de lo mataron a machetazos y se mostraba la foto ahí medio distorsionada de la sangre y el cuerpo y los machetes, o sea, es un asunto total. que no sé si será muy latinoamericano, pero al menos en Colombia eso sí se vive de manera muy evidente en ciertas partes de la sociedad. Me hiciste acordar de una chica en un titular que muere en un accidente, pues como en la bicicleta, pero la chica llevaba un vibrador dentro de su maleta. Entonces el titular era como que, como algo como muere chica por las curvas del placer, algo así, pues, o sea, es que poéticamente hasta jugaban con la violencia. Uno decía, Con el oiga, titular. qué nombre le puso, ¿cierto? Pero sí, súper naturalizado pues ese asunto de la violencia. Yo creo que es muy importante, y es que eso no solamente era una sensación que pasaba a nivel local con las personas que eran de Colombia, sino que termina pasando también con muchas personas que llegan a Colombia y se dan cuenta de eso. De hecho, a mí me encanta contar esto y voy a aprovechar para contarlo. Y es una artista que me fascina, me encanta, que se llama Ethel Gilmour. Ella llega aquí y se enamora de Colombia, pues viene por asuntos de amor, se enamora de un paisa, pero tiene una contundencia en las pinturas de representar la identidad colombiana a partir de los pequeños detalles impresionante. Y hay un relato en donde ella, pues viviendo en la ciudad de Medellín, estaba pintando unas flores, y pintando las flores, ¡pam!, entró una bala perdida por la ventana. Qué susto tan hijo de madre. Pero ella dice como, venga, yo no puedo estar pintando unas flores si una bala entra por la ventana. Entonces ella decía esta frase que me fascina, como yo no pinto la violencia en Colombia, no, no la pinto, en serio que no, sino que ella siempre está ahí tocando la puerta, se asoma por la ventana, me coquetea, ¿cierto? Y siempre va a encontrar la manera de meterse en mis pinturas, siempre va a llegar a mis pinturas. Entonces no es que quiera pintarlo, sino que es imposible huir de ella. Entonces es bastante bonito porque yo creo que muchas veces no como sociedad, ¿cierto? También nos negamos mucho esa posibilidad de que la violencia atraviese, no por un asunto del morbo, como pasa ahora, es como, ay, vamos a ver qué pasó con Pablo Escobar y vamos a conocer allí la tumba. No, no desde esa mirada, sino el reconocimiento de que tenemos un contexto violento y la posibilidad de poder resignificar, ¿cierto? A mí me encanta, es como lo decía Pedro Nel Gómez, y es que sus murales tenían que funcionar como un espejo
para que las personas se vieran, reconocieran el problema y poder resignificar el presente, porque yo creo que como historia siempre nos hemos negado mucho esa posibilidad de decir, no, no eso no pasó, no, es como, sí pasó, es muy, muy pelle, sí pasó, es horrible, por supuesto, pero pasó, hay que reconocerlo para poder resignificar, hay que dejar de que esos temas se queden en un mito, en un tabú, ¿cierto? Y creo que eso está muy inmerso en la cultura colombiana. Y quizás eso fue algo que pudo agarrar Botero dentro de lo que pudo vivir en Europa, porque es que uno sí ve que algunos otros países del primer mundo son muy serios con su propia memoria, o sea, son muy, se lo toman muy de verdad, que si hay unas personas que sufren, que si hay unas personas que pasan una situación grave de violencia o que fueron atacadas de X o Y manera, pues la destacan, la recuerdan y no se hacen los bobos con lo que ha sucedido, aunque bueno, dependiendo de ciertas cosas políticas, no vamos aquí a, a gloriarse de nadie ni a destacar a alguien por pues, o un país en específico por encima de otros, pero por ejemplo, no más pensar en la forma en la que se construye toda la memoria alrededor de la Segunda Guerra Mundial, alrededor del Holocausto, pues es un tipo de sensibilidad que a nivel mundial todos lo podemos tener, pero no falta el que diga que no, que eso no pasó así, que lo quiere negar. O lo mismo que pasa en Argentina con el asunto de los desaparecidos y de todos los muertos que pasó durante la dictadura, pues igual, o sea, no falta el que diga que no, que eso no pasó así, que es una exageración. Y en Colombia también sucede lo mismo y Botero dice, no, o sea, aquí hay que pintarlo, hay que reconocerlo y hay que ponerlo porque no nos podemos hacer los bobos con esto que está pasando. Y cuando uno está fuera del país se da cuenta que eso como que arde de forma distinta. Porque estando afuera, que uno ya no está inmerso en esa cotidianidad, duele más. O lo sacude uno más y uno dice, pero ¿cómo es posible que esto siga pasando? ¿Cómo es posible que la gente lo siga viviendo de esta manera y pasen tantas cosas normales todos los días? Entonces, a mí me parece muy nice ver la forma en la que él lo puede representar, porque aunque el asunto del narcotráfico para el resto del mundo se vuelve muy teatral y uno también lo vive estando afuera, que la gente lo primero que pregunta de Colombia es Pablo Escobar o que dónde lo puede ver o que la Hacienda Nápoles o que la tumba y que todo esto, pues también uno toma una distancia con esa representación y Botero también hace eso y aunque lo pinta no lo quiere destacar por encima de lo otro, simplemente lo pinta, simplemente lo pone. Y la figura del narcotraficante se ve muchísimo en muchas de estas figuras de poder que hablábamos ahorita, como desde el outfit, como desde la forma en la que se vestía, el detalle del reloj, el detalle de cómo era la barbita, el bigotico y todas estas cosas. Sí, eso es lo que me parece más gracioso de con Botero, ¿cierto? Porque uno es como, ay, ¿qué? Por ejemplo, con Vía Crucis, en la serie de Vía Crucis aparece mucho ese tipo de representaciones, ¿cierto? Y es como, claro, un Jesús enterrado en el cementerio San Pedro y las personas que lo entierran, claro, los hombres son súper narcos, o sea, pero así camisa de botones por dentro, correitas, ¿cierto? Se les ve como esa cultura demostrativa de la época bastante. Entonces, es como que Botero sí, a mí me encanta porque él como que logra establecer un estilo y la gente lo critica mucho por eso, ¿cierto? Es como, ay, venga, pero es que usted encontró el volumen y siguió ahí pintando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero si uno mira, pues claro, Botero como desde el 70 encuentra el volumen y un estilo súper propio, pero uno empieza a mirar la diversidad de temas que toca Botero en relación, ¿cierto? A ese contexto violento, ¿no? Y la parte que no es violenta también, y uno encuentra una riqueza grandísima, ¿cierto? En la colección que dejó Botero, pues es que estamos hablando de un artista que desde muy joven está pintando y que se muere con 91 años, o sea, ya todo lo que tuvo que hacer Botero, ¿cierto? Yo creo que lo hizo, pues creo que lo representó muy bien, no se fue en deuda Botero con su pintura, yo creo que entregó hasta más. Y se quedó con pendientes, estoy segura que quedó con pendientes, porque él hasta el último día no dejó de pintar, o sea, ya no pintaba cosas en formato gigante como estaba acostumbrado, ya no hacía las esculturas que hacía antes en bronce o en mármol, pero sí estaba todo el tiempo haciendo sus dibujos o haciendo sus acuarelas, o sea, es que es muy bonita la forma en la que él vive como ese deseo del artista desde que le pica hasta que ya finalmente pues
ya la vida se lo lleva. Entonces es demasiado poético la forma en la que construye su propia obra, pero nunca nos deja de dar guiños a algo más. Entonces la invitación siempre queda que cuando vayamos a un museo de cualquier artista, de cualquier representación o de cualquier obra que queramos ver, pues miremos un poquito más allá a ver qué más encontramos, a ver qué detalles le podemos sacar a esto de estas representaciones en el arte. Quedamos entonces con una pregunta de qué tan colombiano es Botero. ¿Vos qué decís? Uh, pues no sé, la finca, la finca en la boca. A mí eso me parece muy Es, bello. O sea, escucharlo hablar en inglés es un deleite para mí. O sea, es muy lindo porque sí se le siente el país arrastrado hablando en inglés. O sea, la gente habla de Karol G hablando en inglés, pero por favor escúchense una entrevista de Botero hablando en inglés. Es precioso. sí, total, o sea, es la Sofía Vergara, pero mucho más exagerado, pero Más hablando en rústica. entrevistas, más rústica. No, no, pues yo no sé, yo creo que a mí me gusta esa pregunta como abierta, porque yo creo que también él la dejaba muy abierta, es como, ajá, me estoy hasta burlando de ese asunto de las fronteras y las identidades, aunque a pesar de que yo creo que sí es una obra bastante colombiana, pero es que uno dice, "Ay, sí, sí es súper colombiana, pero es que es renacentista, ¿cierto? O sea, que es súper mega europea, demasiado europea. Entonces yo creo que él está como en el punto medio. Yo lo definiría a él como un artista local. Gracias. Y más porque hay un asunto que me parece muy interesante también destacar y es que, o sea, Colombia, lo que vos decías ahorita, no podemos meterla toda en un solo referente ni en una sola forma de expresión. O sea, nomás, por ejemplo, a veces que uno ve que, no sé, la delegación de los Juegos Olímpicos de Colombia y salen todos con sombrero volteado, pero un carriel y una ruana del interior. O sea, son elementos regionales que quieren hacer ver como identidad nacional y aunque sí representa Colombia, es un pedazo de Colombia para los que estamos ahí dentro. Pues porque yo en mi vida me he comprado un sombrero volteado porque no pertenece a mi región y pues aunque uno sí los ve, pues no es algo con lo que yo diga, sí, me lo va a comprar. Uno se compra el sombrero volteado no sé, un festival vallenato, que tiene más relación con esa zona del país. Entonces también es como que querer meter a toda Colombia dentro de Botero es muy difícil, pero Botero aún así quiso tener elementos de la Colombia que él vivió, de la Colombia de la que él estaba más pues como atado y aún así lo podemos entender como un pedazo de Colombia en el mundo, pues prefiero llamarlo así, un pedazo de Colombia que se quedó en muchas partes del mundo. Me gusta, me gusta. Hagamos una comparativa que me fascina. Y es, por ejemplo, ya que tú estás en México, yo estoy en Colombia, por ejemplo, alguna vez conversábamos de la película Encanto. Eh, pues qué tan colombiana puede ser Encanto, porque claro, uno se ve Encanto y uno dice como, sí, Pero no. pero no, sí, pero y es una cosa rarísima, es como las palmas del Valle del Cocora ahí con una casa, yo no sé de dónde, es una cosa rarísima, como el café, como cositas muy propias, pero no, de hecho, a mí, cuando yo vi Encanto, yo dije, no, eso se ve súper mexicano. En realidad yo lo veía y yo decía, esto es una mazamorra de cosas que nada combina con nada, pero hace parte de todo. Si es por ese lado, eso es Colombia. Colombia es una mazamorra. O sea, es una cosa llena de elementos, ingredientes, colores. No, o sea, tradiciones distintas, procesos políticos diferentes. O sea, es un país muy, muy visto desde fragmentos. Y a partir de ahí es imposible unirlo todo. Y ahorita que estoy en México me he dado cuenta que sucede algo muy similar, porque si uno ve, por ejemplo, la película de Coco, que está hablando de una tradición específica del Día de los Muertos, pues no todo México se identifica directamente con esa tradición. Yo pensaba que sí, y pues no. O sea, si bien y lo utilizan también como un elemento muy de marketing, pues porque sí, todos los centros comerciales ponen estas florecitas, que siempre la pronuncio mal, que no la voy a pronunciar, pues esta florecita naranjadita que sale en Coco, o los pan de muerto y todas estas cosas, pues no en todo el país y no todos los mexicanos se sienten conectados con eso. Entonces también el querer volver todo un país dentro de un único elemento es total y absolutamente
O sea, una necesidad que ni para qué cumplir ni para qué intentar. Y creo que con eso podemos ahí destacar a Botero de la forma en la que él es supremamente internacional y supremamente colombiano, pero para lo que él quería y de la forma que él quería. Y pare de contar. Sí, yo creo que importante en este homenaje, porque de cierta manera es un homenaje, es importante resaltar eso último que dices. Y por lo que hablábamos también al principio. Y es un artista que se merece, ¿cierto? Como desmitificar, porque claro, va a tener mucha popularidad. De hecho, estas últimas semanas es como Botero en la boca de todo el mundo, noticieros, es como el gran artista y todo el asunto, pero a pesar de eso, ¿cierto? Pues, lastimosamente es un artista que nos invitaba tanto a profundizar que ni con lo que dicen por ahí en las noticias ni los homenajes, pues uno alcanza a dimensionar todos los temas que puso Botero sobre la mesa, sobre el territorio, sobre la familia, sobre el contexto político y social de periodos específicos, sobre la religión. Y a mí me gustaría cerrar con algo porque en el arte a mucha gente se le suele encasillar como, bueno, y usted qué hace? ¿Qué tema es el suyo, cierto? Entonces normalmente la gente dice, ah, sí, yo pinto la violencia en Colombia, ¿no? Y Botero decía, es como, es que yo no pinto ningún tema, es que uno puede ver bodegones, puede ver un homenaje a su hijo muerto, puede ver la familia colombiana, puede ver unas gárgolas volando, puede ver Un una naranja y paisaje. ya, un paisaje, ¿cierto? O sea, él quería pintar bien y ya está, que era la idea. Es como, a mí no me pongan teorías de que yo soy profundo, no, lo mío es pintura y ya, o sea, el tema de Botero era la pintura, ¿cierto? Como tema, y eso a veces es como difícil de comprender porque es como así, ah, pues la pintura, no, el tema es la pintura y todo lo que conlleva la pintura en términos históricos, La teoría del prácticos, color. técnicos. Sí, O sea, totalmente, ¿cierto? el cómo Entonces, se utiliza un color para representar algo, el cómo ese color habla más de lo que sucede en esa figura que de lo que realmente es el color verde o el color rojo o el color, o sea, es un asunto que va desde el estudio del pintar y ya. sí, total, sí, sí, y uno no menciona, pues, por ejemplo, de rojo, y uno dice, uy, ¿por qué hay tanto rojo? Porque en los 60 era carísimo el color rojo, por ejemplo, ¿cierto? Y es un Botero experimentando con el color más caro de los 60 en Nueva York, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, sí, sí, si tienen tiempito, yo sé que uno a veces dice, como, ay, pues uno que se va a poner ahí a investigar, pero si les quedó sonando algo, si se activó la curiosidad y tienen tiempito, busquen por ahí cositas de Botero, en serio que vale la pena y uno se sorprende con cosas que uno normalmente no conoce, revisen sobre todo esa parte de los 60s, 70s de Botero, que es una cosa impresionante, la locura. Y lo que más queremos resaltar dentro de este pequeño homenaje es que cuando alguna persona diga que Botero pintaba gordas, ustedes ya tienen la información suficiente para decir, no, él no pintaba gordas, él pintaba volúmenes. Y si dijeron eso en esa conversación y se tiraron ese dato, nosotros estamos orgullosos de que lo hayan aprendido en este su episodio, su podcast, El Parlamento. Rayis, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Probablemente nos estaremos viendo en otros episodios sobre otras cositas varias. Y bueno, no, la invitación queda abierta para que vayan y busquen las obras de Botero en los museos de su país propicio, porque fijo va a haber algo de Botero en el país en el que ustedes se Ah, encuentran en este sí. momento. Totalmente. No, gracias, gracias a ti, Manu. Siempre es un placer conversar, cotorrear, como dicen en México también. Eh, y chismear, sí, yo creo que a veces es importante también este tipo de conversas. A veces puede ser un poquito técnico, ¿cierto? Pero también todo lo que posibilita, por ejemplo, no sé, me hiciste recordar como un montón de cosas de la infancia en el contexto, ¿cierto? Entonces, como la importancia también del conversar, del hablar, de simplemente como, ay, bueno, vea, hablemos de esto, a ver qué sale. Y yo creo que hay muchas cosas que uno no planea en la conversa que son
maravillosas. Entonces, gracias también por el espacio y la oportunidad de conversar, porque creo que como sociedad tampoco es que conversemos de manera muy consciente a veces. Entonces, maravilloso cuando uno puede hacer el zoom a la conversa. Gracias. Gracias a vos. Y bueno, nos estamos viendo en un episodio prontamente de otras cositas varias que iremos parlando aquí en este podcast. Chau. Besitos cordiales. Es demasiado emocionante ver cómo va creciendo la audiencia de este Parlamento y les queremos agradecer por seguir conectados con nosotros. Recuerden compartir este episodio a toda la gente que le puede llamar la atención, que le guste Botero, que esté apasionado por el arte o que quiera interesarse un poquito más para conocer de qué se trataba la vida de este artista y bueno, algunos detalles varios que podemos conocer de su obra. Porfa, síganos en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Spotify, para que no se pierdan de nuestro contenido y participen de todo lo que vayamos publicando en las futuras entregas. Nos vemos en el próximo episodio.